Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nos permita a nosotros descubrir su divina presencia en el santo sacramento del matrimonio y que desde ahí nos permita ir iluminando el mundo e ir fortaleciéndonos como auténticos discípulos del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de Por los los siglos siglos. de los siglos. Amén. Amén. Bueno, el ser humano, y creo que muchos de los que han estado en alguna conversación mía, en una charla mía, siempre nosotros nos movemos desde el futuro. Nosotros no nos movemos desde ahorita, desde el segundo, y aunque quisiéramos movernos solamente en este segundo, no lo podemos hacer. Es absolutamente imposible. Nosotros programamos siempre pensando en el futuro y vivimos este presente pensando en el futuro. Ese pensar en el futuro se llama proyección. Ahora, esa proyección es algo innato en el ser humano. Es algo absolutamente innato. Si yo les pregunto a ustedes qué van a hacer más tarde, todos responderán qué van a hacer. Algunos van a dormir, van a seguir trabajando, qué sé yo. Y se mueven en este presente de acuerdo a lo que van a hacer en el futuro. Todos vamos a decir, bueno, nos vamos a descansar, pero ¿por qué vamos a descansar? Porque mañana vamos a trabajar. Entonces, es una constante, la proyección es una constante. El matrimonio, la relación hombre-mujer, configurada antropológicamente desde una perspectiva instinto-afectiva, se proyecta en la naturaleza humana. O sea, que esta naturaleza humana, hombre-mujer que se relacionan hoy, se relacionan para convertirse en el futuro de la naturaleza humana. Por lo tanto, esa fecundidad de la que hablábamos al principio y que está en el libro del Génesis, se refiere a esa capacidad proyectiva que tiene cada hombre y mujer hacia el futuro, hacia lo que va a ser. Ojo, aquí no estoy hablando todavía de los hijos, sino estoy hablando de la realización propia. En un principio, la mujer puede proyectar su vida como mujer hacia futuro. El hombre puede proyectar su vida hacia futuro. Pero ahora no solamente está esa proyección individual, lo que yo voy a hacer como mujer o lo que yo voy a hacer como hombre. Ahora está lo que vamos a hacer los dos como matrimonio. Esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, porque cuando hay dificultades en la relación, cuando hay problemas en la relación, siempre se apela a mí, ¿no? Algo así como lo que estaba haciendo el Francisco en forma de chiste hace un momento, ¿no es cierto? Adriana se está rajando y yo me estoy poniendo 20 acá sobre 20. Entonces yo tengo la sensación de que la persona que está allá tiene que proyectarse ella hacia allá, yo me tengo que proyectar, pero entonces no se piensa en la relación, o sea, no se piensa en las implicaciones propias que tiene que ver esta relación. En la infidelidad, por ejemplo, es cierto que cae un infiel. La otra persona podrá decir, bueno, pero yo nunca he sido infiel. Ahora, la infidelidad es una enfermedad del matrimonio. Como enfermedad del matrimonio, no solamente tiene que curarse el que cayó en la infidelidad, tiene que curarse el matrimonio de la infidelidad. Por eso es que si ustedes estudian el derecho canónico, aunque pudiera ser una razón válida la infidelidad para anular un matrimonio, no lo es. La infidelidad no es una razón válida para anular un matrimonio. La infidelidad es una enfermedad del matrimonio. ¿Quiénes la tienen que atacar? ¿Quién la tiene que atacar? Los dos. Los dos tienen que atacarla. Los dos tienen que entrar en un proceso de evaluación para mirar cuáles fueron las fallas que permitieron ese grado de infidelidad o ese grado de deslealtad
en la pareja. Por lo tanto, cuando estamos hablando de proyección en la pareja, estamos hablando del grado de fecundidad que tiene esta pareja. O sea, cómo yo como mujer, cómo yo como hombre, después de un año de casado, de un año de casada, me siento mejor persona, me siento mejor ser humano. He crecido. Desde que estoy con esta persona, con este hombre o con esta mujer, yo siento que soy mejor, no peor, sino mejor. Siento que he crecido, no solamente a nivel personal virtuoso, o sea, me siento más generoso, me siento más sincero, me siento más humilde, me siento más, qué sé yo, virtuoso. No, sino que llevamos un año casados y también llevamos un progreso, o sea, tenemos unas metas juntos. Hemos pagado un préstamo, hemos comprado un apartamento, hemos pagado la mitad del carro, tenemos un ahorro programado, qué sé yo, o sea, esta integralidad propia del ser humano es la que se llama fecundidad y que tiene que ver con esa proyección a futuro. Obviamente que nosotros somos peritos y profesionales para hablar de proyección a nivel empresarial, a nivel económico. O sea, yo creo que si muchos de ustedes se dedican a estas cosas de la economía, bueno, de su propia profesión, si yo les hablo en términos de proyección, en términos de resultados, en términos de metas, ustedes dicen, claro, o sea, yo lo entiendo. Eso en mi empresa se mide así, hay una estrategia llamada SA, hay que mirar el liderazgo, ¿no es cierto? Hay que estudiar los tipos de liderazgo para que sean efectivos los procesos y desde esa perspectiva alcanzar un éxito financiero, de utilidades, qué sé yo. Lo tenemos claro a nivel empresarial desde el mundo, pero también hay que tenerlo claro en la empresa conformada por el hombre y mujer llamada matrimonio. Esa plenitud propia que se va dando paso a paso y en el cada día es la fecundidad que le permitirá al árbol, en este caso llamado matrimonio, que si ustedes leen con detenimiento el Antiguo Testamento cuando hace referencia al árbol de la vida, el matrimonio es el árbol de la vida. El matrimonio es el árbol de la vida. Esta fecundidad del árbol de la vida es lo que va a permitir en el futuro tener hijos. De lo contrario, traer hijos al mundo en una relación completamente estéril no tiene caso. Ojo, miren que yo aquí no estoy hablando de esterilidad a nivel biológico. Yo estoy hablando en esterilidad a nivel de pareja. Por eso es que es muy importante hacer esta diferenciación entre fecundidad y multiplicación, que miramos en el primer encuentro en el libro del Génesis. 4 palabritas: fecundidad, multiplicación, henchimiento de la tierra y sometimiento de la tierra. Hay que tener en cuenta eso, porque ahí hay unas conjunciones. La conjunción es la I. Sed fecundos y multiplicaos. Por eso yo les decía ayer que yo estaba en una disyuntiva porque no sabía cómo hacer un empate, pero espero haberlo hecho en este momento cuando utilicé la figura del árbol de la vida para comprender que el árbol fecundo es el que va a dar frutos y esos frutos son los hijos. Pero si hacemos una analogía con un árbol, por ejemplo, un árbol, no sé, de piñas o un árbol de mangos o un árbol de aguacates, pues nosotros cosechamos los aguacates, cosechamos los mangos, cosechamos las piñas, pero el árbol sigue. O sea, hay tiempo de mangos y los mangos crecen y los sacamos los mangos y el árbol está listo para dar más mangos en el momento que sea apropiado. Y el árbol sigue envejeciendo. El matrimonio, entonces, cuando hablamos de proyección familiar, estamos hablando del trabajo propio que hace el hombre y la mujer para continuar, ¿sí? Para poder convertirse en un ecosistema, ya había utilizado anteriormente la palabra ecosistema, para convertirse en un ecosistema apropiado para atraer a los hijos.
para que esos hijos tengan ahí el abrigo, el calor y todas las herramientas necesarias para poder crecer, para poder evolucionar, pero al fin para poder también en algún otro momento salir de ahí y generar su propia familia. Vuelvo al ejemplo del árbol de mango, de papaya, de piña. El aguacate, el mango, tienen en el centro una pepa, se come y la pepa se vuelve la semilla. Entonces, este árbol de mango que produjo, no sé, 30 mangos, va a producir 30 semillas y a la larga esas semillas se van a volver otros árboles, pero son totalmente distintos a este árbol. De ahí la responsabilidad que hay dentro de la proyectiva del matrimonio de capacitar a los hijos para que después ellos sean capaces de conformar su propio matrimonio, su propia familia. Bueno, vamos a leer, voy a hacer una pausa ahí, vamos a leer los textos bíblicos como para centrarnos un poco. La hojita del séptimo encuentro tenemos el texto bíblico de Efesios 6:1-4 y en el del octavo tenemos la primera de Juan 12:13-15. Pero primero vamos a leer Efesios 6:1-4. ¿Quién me ayuda, por favor? Efesios 6:1-4. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Leamos otra vezita. ¿Quién? La misma, Padre. Sí, señora. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y prolongues tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón como a Cristo. Muy bien, gracias. Pero nos leímos otro versículo, Jamiecilla, pero bueno, no está de más. Perdón, Padre, perdón. Bueno, ¿cuál sería la misión de los padres de familia según este texto? Formar a los hijos. Formar a los hijos mediante La instrucción y la Instrucciones. corrección. ¿según quién? Corrección. Según el Señor. Según el Señor. Muy bien. O según la palabra de Dios. Observar la palabra de Dios. Miren, si ustedes miraron al principio del texto, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Obedeced a vuestros padres en el Señor. Y el texto bíblico termina, formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. ¿Sí? ¿Quién es el Señor? Jesús. Dios. Jesús. Dios. Muy bien. Dios, muy bien. Nosotros podríamos entonces, de acuerdo a todos, porque ustedes ya son doctos en esta parte, nosotros podríamos decir exactamente y sin temor a equivocarnos que lo que nos dice el Evangelio, el texto de Efesios 6:1-4 es la obediencia a los padres en el Señor, o sea, la obediencia a los padres en Dios, no es otra cosa que la obediencia manifiesta al papá y a la mamá. ¿Por qué? Porque los dos son el ser humano. Los dos son imagen y semejanza de Dios. Formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. El Señor es Dios. Dios está manifiesto en la imagen y semejanza puesta en el ser humano. ¿Quién es el ser humano?
el hombre y la mujer. Por lo tanto, ¿quiénes son los que tienen que formar? ¿Quiénes son los que tienen que instruir? ¿Quiénes son los que van a transmitir todo eso? Papá y mamá. Pero ¿en quién o mediante quién? En Dios. Por lo tanto, el matrimonio tiene que estar en una constante reflexión y discernimiento. Por eso hablé primero de la fecundidad, sobre cómo están siendo imagen y semejanza de Dios. O sea, papá y mamá tendrán que verse a los ojos y decir cómo nosotros estamos siendo imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cómo somos imagen y semejanza de Dios? Porque primero nos dimos cuenta que como hombre y como mujer unidos tenemos la responsabilidad de transparentar a Dios. Por eso no se olviden que los hijos de alguna manera u otra son prestados, aunque eso muchas veces nosotros lo decimos con cierta nostalgia, con cierto romanticismo, decimos, ay, es que los hijos son prestados, pero dentro de nosotros, o sea, en lo más profundo de nuestro ser, eso como que no lo asumimos. Y ustedes tienen que ser sinceros, o sea, ustedes muchas veces no asumen que los hijos son prestados, lo dicen. Y como para darse una palmadita aquí en la espalda, ay, hay que recordar que los hijos son prestados, pero no lo viven, no lo viven, porque muchas veces cuando ustedes tienen que exigir el desprendimiento propio de sus hijos, no lo hacen, no lo hacen. Ahora, yo estoy hablando desde la evidencia propia en la que estamos viviendo actualmente, porque es que la actualidad es consecuencia de que el árbol de mango dijo, este mango es de mis ramas y nadie lo toca. ¿Qué pasa? Les pregunto, los que, pues, yo no sé, pues yo sé que todos ustedes son citadinos. Yo pues, personalmente, pues, creo que alguna vez miré un árbol de mango, no es que haya vivido en el campo, pero ¿qué pasa? Pero creo que sí sabemos todos, pero ¿qué pasa si el mango se queda en el árbol? ¿Sí? ¿Qué pasa si el árbol se queda en el árbol, en el árbol y no se cosecha? ¿Qué pasa? Se pudre. Ahí se Se daña. pudre, se pudre, se Y pudre. de hecho también daña el árbol, padre. Puede ser, los que saben más de esas cosas tendrán más cosas. ¿Por qué hay que cosechar el fruto? O sea, ¿por qué hay que cosecharlo? Y no solamente con el árbol de mango, sino con todas las plantas que son dispuestas para generar una cosecha, digamos, regular. Bueno, los que se dedican pues a la agricultura saben que tienen que tener una serie de cuidados propios para que el árbol o las plantas sigan dando esos frutos. Bueno, pero aquí no estamos en una clase de agricultura. Lo que pasa es que yo quiero decir es que cuando nosotros como árboles fecundos nos apoderamos del fruto y queremos mantenerlo ahí, entonces incapacitamos el fruto, lo debilitamos, porque eso es podrirse, el fruto se pudre y entonces no sirve, no ha sido comida, no se ha podido comer, el mango no se puede comer. Por lo tanto, nuestros hijos, cuando están tan apretados y tan metidos en ese matrimonio, en esa paternidad y maternidad sin ninguna frontera, sin ningún límite, se vuelven totalmente débiles, incapaces. Y vuelvo a repetir, la evidencia es el círculo social en el que vivimos. O sea, esto no es un invento mío. Muchas veces me dicen que yo soy muy duro con eso. Recuerden que yo tengo un colegio y a veces los papás a veces dicen que no, es que usted a veces es muy duro con esa parte. Alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que usted no tiene hijos y entonces por eso como usted no ha tenido hijos, entonces usted no sabe lo que duele, usted no sabe. Bueno, cuando se mueran y alguno le diga por allá algo al Señor, entonces le pueden decir, es que el padre Leonel nos aconsejaba, pero como él no tenía hijos, entonces pues nosotros no le hicimos caso. A ver qué les responde Dios al respecto. Miren, debe haber un momento de cortar el cordón umbilical. Y ese cordón umbilical tiene que ser real y contundente para que los hijos realmente efectivicen la continuación de la naturaleza humana. O sea, ese otro verbo, multiplicarse,
ese otro verbo, henchid la tierra, y ese otro verbo, sometedla, ¿sí? La fecundidad del árbol de la vida no va a llegar hasta el sometimiento, sino que cuando la estructuración de la familia se avanza, imagínense un árbol genealógico. Está papá, mamá, luego se convierten estos en abuelos, luego estos se convierten, qué sé yo, se va creciendo ese árbol genealógico y se va extendiendo. Ese extendimiento de la familia es lo que se entiende como el henchimiento de la tierra y del sometimiento. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí la pareja primera, o sea, el abuelo y la abuela, que son producto de estos hijos, de estos nietos, de estos bisnietos, se quedaron aquí. Ellos se quedaron aquí, en un espacio, en un tiempo, en un contexto. Ellos fueron los que se convirtieron en el árbol de la vida. Pero aunque esto es un árbol genealógico, cada uno tiene su propia historia y tiene que ser capaz de crear una historia. Y esa es la fecundidad de la que hablamos. Porque si ustedes no han transmitido esa capacidad de hacer historia, porque sus hijos, sus descendientes tienen que ser capaces de configurar una historia. Y aquí, perdonen que vaya a darles duro de pronto a los papás, a la mamá, al papá, sobre todo a veces a las mamás, que dicen, lo que pasa es que yo quiero tener un hijo para realizarme. No, usted no tiene un hijo para realizarse. Usted tiene un hijo para continuar la naturaleza humana, continuar la imagen y semejanza de Dios. Ustedes tienen hijos para representar la generosa multiplicación de Dios en la creación. Como ustedes son imagen y semejanza de Dios, los dos se vuelven co-creadores con Dios. Como Dios es creador, ustedes son creadores. Como Dios ha dado a luz una serie de criaturas de la nada, ustedes son capaces de dar criaturas al mundo, no desde la nada, pero sí son capaces de darle vida, teniendo vida en Dios. Bueno, ¿me hice entender hasta ahí o no me hice entender? Porque hoy no les he hecho hablar, oigan, perdón, es que eso... Sí. Sí, padre, perfecto, gracias. Ah, bueno. Entonces ahora vamos a leer la primera de Juan, capítulo 2, la primera carta de Juan, ¿no? Ese no es evangelio. Primera carta de Juan, capítulo 2, del versículo 13 al 15. ¿Quién me ayuda? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muy bien. Leámoslo otra vez, por favor. Padres, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido el que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra de Dios en su corazón y porque han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Muy bien, muy bien. A ver, le pongo 50 sobre 50 al que me explique de una manera perfecta o me responda la pregunta. ¿Por qué esta carta dice
que los padres conocen al que es desde el principio. Recuerden que al que es desde el principio es Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué San Juan dice, os escribo padres, porque conocen o conocéis al que es desde el principio? ¿Por qué los padres conocen a Dios desde el principio? Porque somos creados a imagen y semejanza de Él y porque en el momento en que estamos en matrimonio somos una sola carne y estamos siendo, completando realmente la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese conocimiento es teórico o existencial, Andresillo. Es existencial netamente. Muy bien, Vivencial. Andresillo, tiene 50 sobre 50. Bravo. Mire, lo que pasa aquí es que este conocer, recuerden el término bíblico conocer, tiene una carga de intimidad y hace referencia, en la mayoría de los casos, este verbo conocer hace referencia a la intimidad sexual como tal, conocer. No es el conocimiento científico, no es el conocimiento que tiene que ver con la acumulación de conceptos dentro del cerebro. Cuando aquí San Juan dice, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio, se refiere a esa relación, a esa unidad propia del hombre y la mujer. O sea, lo conocen, no lo conocen a nivel racional, mental, cognitivo, lo conocen en esta experiencia unitiva de hombre y mujer que produce la imagen y semejanza de Dios, que la reproduce, que la reproduce. Andrés Torres creo que fue más pedagógico que yo en ese aspecto. Muy bien. ¿Por qué los jóvenes han vencido al maligno? ¿Quién me contesta esa pregunta? Esa es más fácil. Arriesguense, oigan. Bueno, ya les pongo 100 sobre 100, ya aunque no estén bien, les pongo 100 sobre 100. Oigan, ¿se fueron? Por lo menos digan hola. Estamos aquí, pero que nosotros, de pronto, padre, porque nosotros no los preparamos para eso. No, pero estoy haciendo alusión al texto, Edgarcillo. Ahí en el texto dice, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, dice. Así dice. Y mire que más abajito vuelve a decir, os he escrito jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Otra vez. ¿Por qué los jóvenes han vencido al maligno? Por la palabra de Dios. Ya, por la palabra de Dios. Muy bien. Porque tuvieron unos padres que los guiaron y les enseñaron. Bueno, porque tuvieron unos padres que los guiaron y enseñaron. Muy bien. Porque fueron formados bajo la palabra de Dios, bajo la ley de Dios. Ya, porque fueron formados bajo la ley de Dios. Muy bien. Por el ejemplo de sus padres. Por el ejemplo de sus padres. Muy bien. Se están acercando. Ustedes me hacen dar risa. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Listo, chévere. Muy bien, pero ¿qué falta? Al nacer están encarnando también una parte de Dios, ¿no? Ya. Porque esos jóvenes son la prolongación de esa pareja que se unió, de esa pareja que conforma un solo ser por la voluntad de Dios. Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero bueno,
Sí, muy bien. ¿Qué es el pecado? El pecado es romper la relación con Dios. Es volverse enemigo de Dios. ¿Qué significa ser enemigo? Significa darse la espalda. O sea, ¿qué significa? Desunión. Significa separación. Cuando yo soy enemigo de alguien, me separo, tomo distancia de esa persona, porque siento que es mi enemiga, siento que me hace daño, siento que me hiere. Por lo tanto, yo me separo. Cuando aquí nos dice que los jóvenes han vencido al maligno, está haciendo referencia ¿a qué? A la unión, a la unicidad que se ha dado entre el hombre y la mujer. Aquí jóvenes no hace referencia solamente a los hijos, por eso es cuando tengan más tiempito es bueno que lean el texto porque el texto pareciera que fuera un sic nuevamente repetitivo, pero no es repetitivo, sino que en primera instancia habla a los padres, luego a los jóvenes, y esos jóvenes son padres y luego esos padres generan hijos. Miren, les vuelvo a leer. Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos míos porque conocéis al Padre. Arriba dice padres porque conocéis al que es desde el principio. Abajo dice a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. Pero ojo a este renglón. Os he escrito a vosotros hijos míos porque conocéis al Padre. ¿Quiénes son hijos de Dios? De acuerdo a este renglón. Los que conocen al Padre. ¿Y quiénes más? Los hijos del padre, los hijos de los papás. Los que han vencido al maligno. Miren, el texto hay que leerlo con despacio, recuerden que es San Juan. Y luego vuelve a decir, mire, si se dan cuenta, dice, os escribo, ¿no es cierto? Os escribo, o sea, está hablando en presente, os escribo padres. Pero después de este renglón en donde dice, os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre, dice, os he escrito. ¿Sí? Ya habla en un tipo de pasado. Padres, porque conocéis al que es desde el principio. Este renglón se refiere a estos jóvenes que han vencido al maligno, pero vuelve a decir, os he escrito a jóvenes porque os sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno. Por lo tanto, pregunto, ¿los padres del primer renglón siguen siendo padres o son qué? Jóvenes. Hijos también. Sí, hijos de Dios, pero en ese árbol genealógico, ¿qué serían? Yo creo que ¿Abuelos? Abuelos, muy bien, Abuelos. Carlos, oiga, al fin, oiga, me están cachando creo que varios. no, pero porque yo le dije, padre, la esposa le dijo para que Ya, entonces felicidades, esposa de Carlos. Padre, yo también veo ahí que en la segunda parte, cuando dice, en la primera parte, no dice que son fuertes. Entonces Exacto. es como si arriba fueran pequeños Eso, y luego abajo ya son mayores porque conocen al Padre. Eco. Entonces ya son más grandes y pueden procrear, ya no son hijos, sino que también se pueden convertir en padres. No solo eso, Aidesísima, esta reflexión que usted hizo al principio, chéverísima, porque eso es lo que va haciendo el texto. El texto va en un crescendo, ¿no es cierto? Primero como que hace referencia a esta partecita y luego hace referencia a esta partecita. Eso es lo que pasa con el árbol genealógico. Están los papás que se van a convertir en abuelos, luego tienen los hijos y los hijos van a tener hijos y ya son nietos y estos nietos si tienen hijos se vuelven bisnietos y tataranietos. Entonces esa es la estructura propia, por eso el texto trata de poner, cuando pone esta palabra, ¿no es cierto? Que dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, esta referencia hace de una plenitud más grande, de una fecundidad más grande. Ahí estamos realmente evidenciando el famoso henchid la tierra, henchid la tierra. Mire que al final dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué?
¿Por qué no hay que amar al mundo? La última palabra de las 4 palabras que he estado defendiendo del primer relato del Génesis que leímos en el primer encuentro. Al mundo no hay que amarlo, sino Gobernarlo. gobernarlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, niño Francisco Cartagena. Ahora bien, ¿sí me hice entender? Preguntas, dificultades. Hoy hablé muchísimo, así es que les voy a dar este espacio como para que me pregunten. Me hice entender, estuve demasiado confuso, muy teológico. Me fui como sin freno, qué sé yo. Cuéntenme, quiero escucharlos, aunque sea unas 2, 3 apreciaciones. Aló. Todo muy Señor. claro, padre. Yo quiero decir como de la primera parte que dijo el padre. A los hijos no solamente hay que, dice que hay que obedecer, pero no obedecer, porque muchas veces la acción la hacen, pero hacen una acción buena, pero su actitud es mala. ¿Me hago entender? Yo leí algo sobre un niño que lo castigan y lo ponen, la mamá le dice, tiene que sentarse. Vaya, se sienta, castigado. El niño se sienta y mira a la mamá a los ojos y le dice, mamá, físicamente estoy sentado, pero mentalmente estoy de pie. Entonces no es obedecer porque me mandó por mandar, sino hay que enseñarles que hay que obedecer no solamente por hacer caso, sino que de verdad lo sientan. Y eso es muy difícil de enseñarle a los hijos. Porque mire que nosotros, lo que pasa es que nosotros muchas veces enseñamos a obedecer. La obediencia que está referida aquí en San Juan no es una obediencia a ciertos comportamientos, digamos, sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros le podemos decir a nuestros hijos, cuando vengan visitas hay que hacer esto, entonces ustedes se van a sentar en esta parte y van a decir buenos días, buenas tardes, qué sé yo. Eso digamos que es una obediencia desde la perspectiva de la urbanidad. La obediencia propia que estamos haciendo aquí, haciendo alarde, es esta obediencia que nace de la vinculación con Dios. Por eso no nos olvidemos que ahí dice obedecer en el Señor y reprender y instruir en el Señor, o sea, en el Señor. Esto también es muy importante, creo que, ¿por qué no hice mucho énfasis en esto? Porque muchas veces se los he dicho en las familias, así es que a veces por eso no quise hacer un poco de aquí, pero es como recordarles, ¿no? O sea, el problema realmente actual y la desvirtuación en la formación de nuestros hijos tiene que ver con el desarraigamiento de Dios, o sea, es cierto, o sea, hubo un momento en donde la religión era, o la iglesia, era como una camisa de fuerzas, o sea, era una presión ahí, es que tienes que ir, es que tienes que estar ahí, y es que la señora tiene que vestirse así, y es que el señor tiene que hacer esto, y es que los esposos tienen que cumplir con esto, y es que las esposas tienen que hacer esto, de acuerdo, porque es que, por ejemplo, entonces tienen que ponerse un velo, y que hay que ponerse, bueno, o sea, no estoy diciendo que eso esté mal, pero claro, eso se volvió como una superficie, ¿no? O sea, entonces estábamos más pendientes de cómo vestirnos, de cómo caminar, de cómo arrodillarnos, de cómo comer, de cómo mostrarnos en público, porque eso se hizo como lo importante para poder ser un matrimonio feliz, ¿no es cierto? Entonces, enfrente de los demás no hay que pelear, enfrente de el famoso dicho que dicen ahí, la ropa sucia se lava en casa. Entonces, todas esas cosas. Claro, hubo un momento en donde se convirtieron como en una hipocresía que las personas, los jóvenes, pues querían deshacerse. O sea, me refiero a ustedes, ¿no? Ustedes cuando estaban allá se sintieron en algún momento presionados por tanta incoherencia propia vivida en la familia, que ustedes dijeron, oiga, eso de llevarlos todos los domingos a misa es malo, porque cuando a mí me llevaban obligado, a mí no me gustaba, yo no entendía, no sé si a alguno de ustedes siendo niño le tocó ir a una misa en latín, entonces horrible, pues o sea, yo gracias a Dios creo que fui a una por gusto, pero si a mí me hubieran llevado a una misa en latín, yo creo que tal vez ni fuera padre, ¿no? Pero entonces, claro, era una obligación, era todo como que cumplir como el precepto, ¿no? Precepto. Entonces, claro, los que heredaron esa presión,
quisieron que sus hijos no la vivieran, ¿no? O sea, no, yo a mi hijo, cuando yo tenga hijos, yo si no lo voy a obligar a eso, yo no lo voy a presionar, yo lo voy a dejar en libertad, pero se pasaron al otro extremo. O sea, es cierto, o sea, quisieron purificar esa idea de religión opresiva, pero se pasaron al otro extremo y dejaron a sus hijos sin Dios. Entonces, ahí es que viene el problema. Y entonces, este ejemplo que usted puso, claro, es porque no se ha trabajado al hijo en lo espiritual, se lo ha trabajado desde lo de afuera, pero no se lo ha trabajado en el alma, no se lo ha trabajado en el ser, no se lo ha trabajado en la conciencia. Entonces, claro, como no se lo ha trabajado allá en lo profundo, desde esa dimensión trascendente, pues obvio, el muchacho entiende que hay una serie de comportamientos que se pueden hacer o no se pueden hacer de acuerdo a voluntad propia y que los puedo hacer como usted decía, yo estoy físicamente aquí, pero estoy de pie, o sea, yo no te estoy obedeciendo. Pero claro, porque no hemos hecho, por ejemplo, esa mamá o ese papá que mira a ese hijo así, tendrá que sentarse con él y comenzarle a explicar de manera acertada las implicaciones que tiene esa actitud. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Por ejemplo, si usted le pone ese caso a una psicóloga actual o a un coaching o a alguien o a unos papás modernos de hoy en día que igualan a un perrito con el hijo, le aseguro que le van a decir es que usted tiene la culpa. Usted debió haber dejado que el niño se quede de pie, porque usted lo que le está haciendo es cohibiendo su ser. Entonces usted es el que está impidiendo el libre desarrollo de la personalidad, porque el niño tiene derecho a, ¿sí? Y resulta que no, resulta que no. Entonces, la obediencia propia, toda esta divagación que hice era para explicar que la obediencia propia, la que nos habla San Juan, si bien es cierto, podría entenderse desde este ejemplo de usted, Aide, más bien hace referencia a la vivencia absoluta de la relación hombre-mujer como imagen y semejanza de Dios, aludiendo al evangelio que habíamos leído o que leímos en estos días, de que recuerden que así no fue al principio. En el principio fue, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el mandamiento que ha dicho Dios. A ese mandamiento, a obedecer a ese mandamiento es lo que hace la referencia a esta primera carta de San Juan. ¿Sí me hice entender, Aidesísima? Sí, señor, sí. Y yo creo que el mejor ejemplo que uno puede darle a los hijos, o sea, es con el ejemplo, es mostrando la palabra de Dios, el Exactamente, ejemplo. exactamente, exactamente. Uno- Eso es lo que traté de decirles a ustedes con el ecosistema, porque ustedes son capaces de ya no hablar, o sea, ya no se sientan a hablar, sino que sus hijos van a ver cómo es estar casado y lo que es vivir casado. O sea, si ustedes quieren enseñarle a sus hijos lo que es tener un matrimonio hasta la muerte, pues ustedes tendrán que estar hasta la muerte. Terrible, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra intervención? Nada más. Yo sí quisiera hacer una pregunta, digamos, ¿cómo se podría interpretar la parte donde se cita, digamos, no exasperéis a vuestros hijos, teniendo en cuenta precisamente, digamos, los cambios sobre la misma mentalidad en lo que se mencionaba ahorita, digamos, del hecho de tratar a los hijos, ¿sí? Y adicionalmente, de pronto, digamos, ya para el caso personal, nosotros pues finalmente tenemos ya, digamos, hijos, o sea, tenemos una relación en la cual no son hijos nuestros, por así decirlo, de nosotros dos, sino con otras parejas, pero ninguno de nosotros nos hemos casado. Entonces, en ese caso, digamos, sobre eso, ¿cómo podemos llegar a interpretar también todo este tema? En ese caso, pues ustedes tienen que procurar una relación supremamente fuerte con sus otras parejas, o sea, literal, o sea, tienen que ser capaces de generar vacaciones juntos. Obviamente que eso es o sea, ustedes me van a decir, uy, padre, o sea, usted está exagerando, ¿no? No, pero parceros, lo que pasa es que creo que en una de las hojitas dice eso, trascender, ¿no es cierto?, de esa relación hombre-mujer y ya separarme, eso no implica que yo dejo de ser papá o mamá y tengo que continuar construyendo esa relación de papá y mamá.
O sea, porque yo ya no estoy con mi otra pareja, o sea, ya no soy la esposa o el esposo de ella, pero sigo siendo papá con ella o sigo siendo mamá con él. Y entonces esa es otra relación que yo tengo que alimentar y yo tengo que cultivar y yo tengo que fortalecer. ¿Para qué? Para que mis hijos, ¿sí? Para que mis hijos vean que sus papás están juntos. No está junto el matrimonio. El matrimonio ya se disolvió, ya se acabó, no existe. Ellos no son tontos para no darse cuenta de eso, pero sí son capaces de darse cuenta que sus papás, sus progenitores, están juntos, porque ese es otro tipo de relación. O sea, esa es otra forma de relacionarse el hombre y la mujer como papás de un mismo hijo, aunque ya no como matrimonio. Y ahí es donde es muy importante, esto es muy importante. La mayoría de las veces usted se encuentra con casos que no, o sea, no, la pareja es, o sea, es imposible, o sea, es imposible encontrar personas con una madurez tal, a tal punto. Por eso yo en alguna de, creo que anoche yo les decía, sería bacano que el matrimonio no llegue a una disolución legal, de ir a un tribunal y decir, ya nos separamos y aquí están las evidencias. No, sino que los dos mirándonos a los ojos decimos, oye, los dos no somos plenos. Tenemos que darnos la mano, aquí hay que seguir adelante y vamos a construir nuestra vida, pero creo que los dos no la podemos construir, así es que Dios le pague, muchas gracias, pero vamos a seguir, digamos, siendo amigos o aunque no seamos amigos, la relación terminó en paz. O sea, yo como que quedé en paz, no como que le quedé debiendo a esa persona o como que ella me quedó debiendo, no, sino que quedamos mano a mano y nos separamos y quedamos tranquilos, cosa que si nos encontramos alguna vez en la vida, nos sonreiremos y decimos, hola, ¿qué hubo? ¿Qué tal? Chévere, bacano, ¿cómo vamos? Digamos que ese cimiento hubiera sido bacanísimo o es bacanísimo dentro de una ruptura propia cuando hay hijos de por medio, ¿no? O sea, hay que generar y hay que procurar y luchar, hay que luchar, parceros, hay que luchar para que la relación con la expareja, que puede ser la mamá o el papá de mi hijo, sea lo más sana posible, lo más sana posible. Y lo más sana posible no tiene que ver en que nos vayamos a ver cada 8, no tiene que ver que nos veamos cada día, no tiene que ver con que nos llamemos y nos escribamos todos los días, no, con eso no. Hay que pensar cuál va a ser el mecanismo, cuál va a ser la forma de relacionarme, pero debe ser una relación pacífica, pacífica. Usted me decía, ¿qué quiere decir no exasperen a sus hijos? A eso se refiere, a que los hijos tienen que ver mi forma de enfrentar la vida, ¿sí? La exasperación viene cuando mi hijo se da cuenta, como ese chiste que normalmente se cuenta, que dice, usted no tiene que mentir. Y el hijo le dice, bueno, pero el otro día tú me dijiste que le mienta a la vecina cuando preguntó por ti en la puerta. Tú me dijiste que le diga que no estás y tú estabas. Entonces, ¿por qué me dices que no mienta si tú mismo me incentivaste a mentir? Entonces, lo mismo pasa, o sea, la exasperación viene ahí, en ese ejemplo que les estoy diciendo. O sea, yo atosigo a mi hijo de cosas que tiene que hacer, es que tú tienes que portarte bien, es que tú tienes que ser honesto, es que tú tienes que ser sincero, es que tú tienes que portarte así, asá. Y el hijo dentro de él dice, papá, mamá, pero tú eres todo lo contrario a lo que me estás diciendo. O sea, mira lo que hiciste, mira lo que decidiste, mira lo que has hecho, mira lo que dijiste, mira tu comportamiento. O sea, el hijo tiene todo eso. Entonces, a eso se refiere con la exasperación. Cuando yo o cuando nosotros como papás no hacemos lo que tenemos que hacer y comenzamos a atosigar a nuestros hijos de un conjunto de cosas buenas que tienen que hacer, pero ni yo como papá ni ella como mamá hemos sido capaces de mostrárselo con el ejemplo, con el ejemplo. Por eso les decía hace un momento, si yo le quiero decir a mi hijo que el matrimonio es hasta la muerte, pues si mi matrimonio dura hasta la muerte, yo no tengo necesidad de decírselo. O sea, mi hijo y mi hija están viéndome que yo sigo adelante con mi esposa y que me mantengo con ellos. Así es que ellos irán cogiendo a su mujer y el día que vayan cogiendo, si es mi hijo, cogerá a su mujer, si es mi hija, cogerá a su esposo y dirán, chuta, esto es hasta la muerte porque mi mamá y mi papá hasta ahora siguen juntos. Entonces me tocó hasta la muerte, ¿sí? Bueno, no sé si me hice entender un poco en ese aspecto el que me preguntó, perdón que no le tenga presente.
Aló. Sí, señor, sí. Sí, quizás padre, ahí también era viéndolo como en el tema de que ahora, sobre todo, pues la misma mentalidad ha cambiado a que haya pensamientos diferentes. Por ejemplo, ahora ya el mismo hecho de que ahora no se le puede quizás pegar a un hijo. Anteriormente era más un tema de disciplina. Entonces, ¿hasta qué punto se vive también esa misma parte, digamos? Sí, es cierto que uno no se le puede pegar a los hijos, pero eso no significa que yo no tenga que validar mi autoridad frente a ellos. El problema es ese, el problema muchas veces es que nosotros, ay, es que ahora no lo puedo pegar, es que ahora no lo puedo regañar, ya es que y entonces comienzo como yo ¿cómo se dice esto? Como a acorralarme yo mismo, ¿no? Como a esconderme, como, ay, que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y no, pues, o sea, el hecho que no lo pueda pegar no significa que no lo pueda reprender, o sea, tendré que buscar otro mecanismo, o sea, ya no le voy a lanzar la chancla desde la puerta hasta el cuarto, no se la voy a lanzar, no le voy a lanzar una botella cuando me saque la piedra, pero pues voy a hacer algo para reprender a este muchacho, o sea, no es que lo voy a dejar de reprender, o sea, voy a cambiar la chancla por un discurso, voy a cambiar la chancla por, no sé, por 3 días en el cuarto, voy a cambiar la chancla por no darle cereal en el desayuno, que es lo que más le gusta. Bueno, yo no sé, o sea, tengo que crear una estrategia que él evidencie que lo que hizo está mal. Y eso hay que hacerlo dentro del periodo normal de crecimiento, porque muchas veces, pues sí, a veces hemos dejado pasar mucho tiempo, ya nuestros hijos son adolescentes, son pubertos, ahí sí es como mucho más berraco agarrarlos y formarlos. Sin embargo, no es tarde, uno puede hacerlo. El chiste es que uno como papá no tiene que perder la autoridad, o sea, uno tiene que a veces hacer de tripas corazón y saber que si uno les corta algo o los priva de algo es para que ellos se formen. Así uno, vuelvo a repetir, hay que crear estrategias, o sea, si antes era un chancletazo, un correazo, pues quizá ahora sea otra cosa y aunque uno le duela, tendrá que aprender a castigar a los hijos y aunque les suene feo el castigo, yo creo que los que me conocen, yo he predicado la diferencia entre lo que es castigo y maldición. Una cosa es castigar y otra cosa es maldición. Y eso está en el capítulo 3 del Génesis, ¿no es cierto? A la serpiente Dios la maldijo, pero a Adán y Eva Dios los castigó. Y el castigo es para que se formen, o sea, eso no es malo. Que bueno, la psicología hoy en día se ha metido en un plano y tiene una fuerza terrible, pues obviamente pues porque es una psicología totalmente apartada de lo divino, ¿no? Es absolutamente centrada en la naturaleza humana fuera de una dimensión trascendente. Para un psicólogo, perdón si hay aquí algún psicólogo, si usted es bueno, no se vaya a tomar a pecho esto. Pero hay psicólogos que solamente se fundamentan en el fenómeno emocional, en el fenómeno sentimental y se les olvida la dimensión trascendente y se les olvida que el sujeto también tiene que formarse desde esa perspectiva. Entonces solamente le ayudan a la famosa inteligencia emocional, pero no les ayudan a desarrollar la inteligencia espiritual, que también es válida y existe. Bueno, espero haberme hecho entender, joven. Claro que el tema de los hijos es mucho más amplio, ¿no? Y eso algún día lo tendremos que evaluar, pero eso ya, tal vez me haga otras 8 charlas parecidas a esta. Sí, padre, por favor. que le digo, bueno, creo, bueno, alguna otra cosa, intervención, duda. ¿Todo bien, todo mal? No, bien, todo bien, muchas gracias, padre. Lo único es que la piña no es un árbol, pero el resto todo muy bien. ¿La pila, cómo? La piña no es un árbol. Ay, perdón, discúlpeme, excúseme toda la vida, pero dentro de mi conciencia yo decía, oiga, ¿yo por qué dije la piña? Pero no sé, yo creo que creí que la piña era un árbol. Creo que la piña creo que es como un repollo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Gracias, padre, por todo. Muy bien. Sí, ¿no? Bueno. Padre, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Dios les pague nuevamente por su tiempo, por el espacio que le han dedicado en este día jueves eucarístico vocacional sacerdotal, en donde debemos dedicarle todo el amor a nuestro Santísimo Sacramento. Agradecerles infinitamente y pues si Dios quiere y nos da vida, mañana terminaremos con nuestro último encuentro. Mañana lo que hablaremos será un poco del perdón y quizá utilicemos el texto que se llama Hay que perdonar hasta 70 veces 7. Sí.
Que la Virgen Santísima, que los ángeles, los santos nos acompañen en esta noche para meditar lo que hayamos aprendido hoy. Que el Espíritu del bien nos permita quedarnos con lo que es válido y desechar aquello que no es válido. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Esté bien, gracias por todo.